¿Qué tan obsesionado tienes que estar con una idea para arriesgar tu propia vida frente al mundo entero? Porque eso fue exactamente lo que hicieron algunos de los inventores más brillantes de la historia. Personas convencidas de que estaban creando el futuro, sin imaginar que terminarían siendo víctimas de sus propias creaciones. Y lo más inquietante es que muchos de ellos vieron señales de peligro, escucharon advertencias e incluso sobrevivieron a pequeños accidentes antes del desastre final, pero aún así continuaron adelante porque creían que su invento cambiaría el mundo para siempre. 1. Marie Curie y la radiación. A comienzos del siglo XX, la humanidad estaba fascinada con una extraña sustancia que parecía sacada de la ciencia ficción. Brillaba en la oscuridad, emitía energía constantemente y prometía revolucionar la medicina moderna. Esa sustancia era el radio, y una de las personas más importantes detrás de su descubrimiento fue Marie Curie. Junto a su esposo, Pierre Curie, dedicó años enteros a investigar materiales radiactivos, sin comprender realmente el enorme peligro que representaban. En aquella época, la radiación parecía casi milagrosa. Nadie imaginaba que también podía destruir lentamente el cuerpo humano desde el interior. Marie Curie manipulaba tubos radiactivos directamente con las manos, transportaba muestras en los bolsillos de su ropa y pasaba horas enteras trabajando rodeada de materiales altamente peligrosos. Incluso disfrutaba observando el misterioso brillo azul que iluminaba su laboratorio durante las noches, porque para ella aquello representaba el futuro de la ciencia. Pero mientras el mundo admiraba sus descubrimientos, algo silencioso comenzaba a destruir su salud. Años de exposición constante provocaron fatiga extrema, debilidad y enfermedades cada vez más graves. Finalmente, desarrolló una anemia aplásica causada por radiación prolongada. La mujer que ayudó a revelar el poder de la energía nuclear terminó siendo consumida lentamente por ella. Y lo más increíble es que incluso hoy, más de un siglo después, algunos de sus cuadernos siguen siendo tan radiactivos que deben almacenarse en cajas especiales para evitar riesgos. 2. Franz Reichelt y el salto desde la Torre Eiffel. En 1912, un sastre francés llamado Franz Reichelt estaba convencido de haber creado uno de los inventos más importantes de la aviación moderna. Su idea era un traje paracaídas diseñado para salvar pilotos en caso de accidente. En una época donde los aviones todavía eran extremadamente peligrosos, aquello parecía una revolución. El problema era que nadie estaba completamente seguro de que funcionara. Después de varios intentos fallidos usando muñecos, Franz comenzó a obsesionarse con demostrar personalmente que su invento sí podía salvar vidas. Consiguió autorización para realizar una prueba desde la Torre Eiffel y rápidamente una multitud comenzó a reunirse aquella fría mañana en París. Periodistas, curiosos y camarógrafos observaban expectantes mientras Franz subía lentamente hasta la plataforma, vestido con su pesado traje experimental. Muchos pensaban que lanzaría un maniquí, pero entonces ocurrió algo inesperado. Franz anunció que saltaría él mismo. Algunas personas intentaron convencerlo de detenerse, pero ya era demasiado tarde. El inventor caminó hacia el borde de la torre, respiró profundamente y se lanzó al vacío frente a todos. Durante unos segundos, el traje pareció abrirse parcialmente, pero el diseño era demasiado pesado y defectuoso. Franz cayó directamente hacia el suelo frente a las cámaras y la multitud horrorizada. Todo quedó grabado. Había muerto intentando demostrar que su invento funcionaba. 3. Thomas Midgley Jr. y la gasolina con plomo. En los años 20, el crecimiento de los automóviles estaba provocando un enorme problema mecánico. Los motores producían un molesto golpeteo que afectaba el rendimiento de los vehículos. Thomas Midgley Jr. encontró una solución aparentemente perfecta: añadir plomo a la gasolina. La industria automotriz lo celebró como un genio, porque su invento revolucionó el mercado y generó millones de dólares. Pero muy pronto comenzaron a aparecer señales alarmantes. Trabajadores de las fábricas sufrían alucinaciones, ataques violentos y comportamientos extraños después de exponerse constantemente al plomo.
Varias personas murieron intoxicadas y las sospechas crecieron rápidamente. Para demostrar que su invento era seguro, Thomas Midgley organizó una demostración pública frente a periodistas. Durante varios minutos, se lavó las manos con gasolina con plomo y respiró directamente sus vapores mientras aseguraba que no existía ningún peligro. Poco tiempo después, tuvo que abandonar temporalmente su trabajo debido a una grave intoxicación. Décadas más tarde, el mundo descubriría que la gasolina con plomo había provocado daños neurológicos masivos en millones de personas alrededor del planeta. Pero lo más perturbador ocurrió años después. Thomas Midgley quedó parcialmente paralizado y diseñó un complejo sistema de cuerdas y poleas para ayudarse a levantarse de la cama sin asistencia. Una mañana, terminó accidentalmente atrapado en el mecanismo que él mismo había construido. Murió estrangulado por su propia invención. 4. Horace Lawson Hunley y el submarino mortal. Durante la Guerra Civil estadounidense, Horace Lawson Hunley soñaba con cambiar la guerra naval para siempre. Su invento era un submarino experimental, capaz de atacar barcos enemigos desde debajo del agua, algo que en aquella época parecía casi imposible. El problema era que la máquina era extremadamente peligrosa. El submarino era pequeño, claustrofóbico, y dependía completamente de sistemas manuales muy poco confiables. Durante las primeras pruebas ocurrieron varios accidentes, y en uno de ellos murieron miembros de la tripulación cuando el submarino quedó atrapado bajo el agua. Cualquier otra persona habría abandonado el proyecto después de aquello, pero Hunley estaba obsesionado con demostrar que su invento funcionaría. Decidió participar personalmente en nuevas pruebas junto a su tripulación. Entonces, volvió a ocurrir lo impensable. El submarino se hundió nuevamente y quedó atrapado en el fondo del océano. Nadie logró escapar. Horace Lawson Hunley murió dentro de la máquina que esperaba convertir en el futuro de la guerra naval. Y lo más increíble es que su submarino sí terminó cambiando la historia militar para siempre, convirtiéndose en uno de los primeros submarinos de combate exitosos del mundo. 5. William Bullock y la imprenta industrial. En el siglo XIX, William Bullock revolucionó el mundo de la impresión creando una imprenta industrial mucho más rápida y eficiente que cualquier otra de su época. Gracias a su invento, los periódicos comenzaron a producirse masivamente y la información empezó a viajar más rápido que nunca. Pero aquellas enormes máquinas eran extremadamente peligrosas. Estaban llenas de engranajes, piezas metálicas y mecanismos capaces de triturar cualquier cosa que quedara atrapada. Un día, mientras intentaba reparar una de sus imprentas en movimiento, el pie de William Bullock quedó atrapado accidentalmente dentro de la máquina. La lesión fue brutal. Su pierna quedó completamente destrozada y los médicos no pudieron detener la infección que apareció poco después. Días más tarde, William Bullock murió debido a complicaciones provocadas por el accidente con la misma máquina que él había creado para revolucionar la industria de la información. Todas estas historias tienen algo inquietante en común. No fueron simples accidentes aislados. Fueron personas convencidas de que estaban construyendo el futuro. Personas tan obsesionadas con demostrar que sus ideas funcionarían, que ignoraron riesgos, advertencias y señales evidentes de peligro. Y quizá eso es precisamente lo más aterrador de toda la historia de la tecnología. Muchas veces, los mayores avances de la humanidad nacieron porque alguien estuvo dispuesto a arriesgar absolutamente todo por una idea, incluso su propia vida. Suscríbete a Tech Historias. Descubre el origen de la tecnología que cambió el mundo.